Hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes, seamos todos bienvenidos a una lección más de nuestra escuela bíblica dominical. Continuamos con la serie de lecciones llamadas Respuestas de Jesucristo. En esta ocasión estudiaremos la lección número 6 del tomo 2. El título es Cuando le preguntaron ¿quién es? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo por este día. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que nosotros estemos cada vez más interesados, más contentos de encontrarnos con tu palabra, Señor. De buscar ahí tu voluntad, encontrar ahí, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos. Padre, sé con cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, de aquellos hermanos que no han podido conectarse, Señor, y agrádate, Señor, siempre de la vida de tu iglesia, de cada una de nuestras familias, de cada uno de nosotros. Queremos alabarte, Señor, y queremos servirte. Permite, Señor, que nosotros seamos ese canal de tu bendición para todos aquellos que están cerca de nosotros. Padre, perdona nuestras faltas, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, pues en esta ocasión la lección, como ya hemos comentado, el título es Cuando le preguntaron ¿quién es? Esta pregunta se la hace uno de sus discípulos al Señor Jesucristo en momentos muy especiales en cuanto a los hechos que se narran en los evangelios. El texto básico a considerar en esta ocasión está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y los versículos del 21 a 35. Y el texto a memorizar está en Juan 13, 18. Dice la palabra del Señor. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 35. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto
van a conocer las personas que ustedes son mis discípulos. Y el versículo 18, nosotros podemos leer estas palabras del Señor Jesucristo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Para que la Escritura se cumpla. Estas palabras a las cuales se refiere el Señor Jesucristo, esta escritura que se cumple en ese momento, la encontramos en los Salmos capítulo 41, versículo 9. Y son palabras del salmista bastante impactantes y tristes, en el sentido que habla de la traición. Hay muchas acciones malas, negativas, muchos pecados en los cuales cualquier persona podemos vernos involucrados. Pero tal vez alguno de los cuales es más condenado, es más repudiado por la mayoría de las personas, es la traición. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Si nosotros vemos directamente esta parte de la Escritura a la cual se refiere el Señor Jesucristo, vayamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Salmos 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjense cómo lo dice en otras versiones de la palabra. La nueva traducción viviente dice así: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Mi mejor amigo, confianza y traición. Cuando nosotros hablamos de estos momentos finales de la vida de Jesús, de su sacrificio en la cruz, en favor, por su gracia, de cada uno de nosotros, para tener acceso al Padre por el derramamiento de la sangre, pues estamos atentos a este momento de la crucifixión, de la resurrección. Y ese momento, ¿verdad?, que precipita todos estos hechos, esta traición por parte de unos de sus discípulos, de uno de aquellos 12 que convivían con el Señor Jesucristo, pues es un hecho que ha conmovido históricamente, ¿verdad?, a las personas que han tenido acceso a la lectura de cada uno de los evangelios. La traición. ¿Cómo es posible, verdad, que se haya aprendido al Señor Jesucristo, haya sido llevado a ese juicio sumario y posteriormente haya sido condenado a ese tipo de muerte? Bueno, pues hubo una persona, ¿verdad?, que cumplió esa tarea. Y por lo mismo, ¿verdad?, según podemos leer en diversos textos y testimonios de personas, de hermanos que estudian las Sagradas Escrituras, pues esta figura del traidor, esta figura de Judas, ha desencadenado una serie de posturas, ¿verdad? Algunas de ellas bastante particulares en cuanto a la manera de presentar la vida y la persona de Judas Iscariote. Es un debate bastante intenso que pues se ha prolongado a lo largo de
todos estos años y recientemente, ¿verdad? Podemos leer, dado el descubrimiento de algunos códices, de algunos textos por ahí perdidos hasta entonces, ¿verdad? Estamos hablando de hace 10, 12 años, pues de nuevo surge esta controversia acerca de la figura de Judas Iscariote. Porque, pues bueno, para unos es un traidor, el cual debe ser condenado, el cual debe ser repudiado por todas aquellas personas que están cerca de Jesús o quieren estar cerca de Jesús. Pero bueno, nosotros nos damos cuenta cómo para la mayoría de las personas, ¿verdad?, piensan esto, pero otros lo ven de otra manera. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en lo que debemos de centrarnos, que es lo que narra la Biblia. Vemos Judas Iscariote implica traición. Es casi sinónimo de traición. Se ha ocupado de esta figura la literatura, diversas artes, ¿verdad? Y obviamente más recientemente, bueno, pues diversas películas, filmes, incluso series de televisión, ¿verdad?, que llevan a la pantalla, bueno, estos hechos y sus diferentes puntos de vista acerca de este personaje. ¿Qué podemos nosotros notar, hermanos, de el momento, el contexto en el cual se da este hecho de traición? Bueno, pues nosotros podemos leer, si nos vamos a un capítulo anterior, al capítulo 13, vemos cómo narra el apóstol Juan en este capítulo 12, pues narra por ahí algunos hechos sobresalientes como la entrega triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? De cómo tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y cómo Jesús, ¿verdad?, montado en un pollino, en un asnillo, dice alguna versión de la Escritura, bueno, pasó entre todas estas personas, ¿verdad? Y podemos leer también cómo Jesús, al estar en este lugar, pues era motivo de interés por diferentes personas. Un grupo de griegos, ¿verdad?, quiere hablar con él, ¿verdad? Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, no entendían todo esto, pero él anuncia su muerte, ¿verdad? Y aún así, en este contexto de todo lo que sucede, pues persiste la incredulidad de los judíos. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, se reúne Jesús con sus discípulos, con sus amigos, podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Y dice al principio del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces se reunieron a cenar. Se reunieron a convivir. Y en esta reunión, aún estando y cerca el momento de su sacrificio, y Jesús lo sabía plenamente, pues entonces Él da una lección más a todos nosotros acerca del servicio y la humildad. ¿Recuerdan ustedes? Jesús lava los pies de sus discípulos. Les hace ese servicio. De tal manera, ¿verdad?, que leemos cómo Pedro inicialmente se negaba a recibir este trato por parte del Señor Jesucristo. Pedro le dice: no me lavará los pies jamás. Jesús entonces le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces cambia la postura de Simón Pedro, y su respuesta dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces,
Jesús cumple su misión plenamente, sin importar el momento que se vive. Estaba enfocado en la misión específica de salvación que había recibido por parte de su Padre. Entonces, Jesús dice a sus discípulos lo siguiente, versículo 20, capítulo 13. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de esto, estando ya todo por ahí listo, es cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Dice la palabra, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Naturalmente nosotros sabemos qué sucede, conocemos la historia. Pero qué palabras tan difíciles de mencionar y tan difíciles de escuchar es hablar de esto. Tratemos de imaginar, quizás no ese momento en que estemos nosotros presentes ahí, pero sí un momento similar, un momento familiar, un momento en que se supone pues todo es armonía y paz y tranquilidad, pero en medio de ese ambiente, de ese clima hermoso, de ese clima bonito, ese clima, digamos, familiar, de esa comunión, Jesús dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Sus discípulos, Jesús, se sabían perseguidos por el sistema de aquel tiempo. Se sabían acosados. Se sabían que sus vidas estaban en peligro. Y en medio de todo esto, el Señor cumple su tarea y dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Es decir, pues esa es una reacción natural, humana. ¿De quién está hablando? ¿Voy a ser yo acaso el que va a traicionar a Jesús? ¿Al Maestro? Y entonces, bueno, nosotros vemos esta otra imagen descrita y narrada por el Evangelio que nos habla acerca de que este momento es un momento plenamente humano. Es decir, no nos llama la atención porque retrata una circunstancia humanamente natural. Y me refiero a que, pues cuando Simón Pedro, ¿verdad? Que era una persona de experiencia y una persona que continuamente hablaba y participaba, pues entonces al estar un poquito retirado del Señor Jesucristo y ver que estaba uno de sus discípulos estaba sentado y recostado, dice esta versión de la Escritura, al lado del Maestro, pues Simón Pedro le hace señas, fíjense, y le dice, pregúntale de quién está hablando. ¿De quién está hablando? Nosotros podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, algunas referencias que nos da acerca de la personalidad de Judas. Por ejemplo, en el versículo 2 nosotros podemos leer que ya tenía en su corazón sembrada por el diablo la idea de la traición. En el versículo 11, el Señor Jesucristo alude a Judas cuando dice la frase, no estáis limpios todos. El Señor Jesucristo alude a Judas cuando dice allá en el versículo 18,
mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Qué duro, qué difícil es ser traicionado. Pero qué duro y qué difícil es ser una persona que traiciona, ser un traidor. Inmediatamente, pues cada uno de nosotros no queremos ser calificados de esa forma. Y por eso históricamente se ha rechazado, se ha repudiado la figura de Judas Iscariote, un traidor, un ladrón. Y cuando vemos, y esto lo retomaremos un poquito más adelante, la manera en que Judas muere, pues algunas personas posiblemente piensen o digan, se lo tenía merecido. Una persona que vende a Jesucristo por bienes materiales. ¿Recuerdan que por ahí la palabra del Señor habla de torpes ganancias? Bueno, nosotros posiblemente podamos encuadrar a esta recompensa monetaria que recibió Judas como una ganancia torpe. Pero de nuevo, la Escritura, y en esta ocasión el Evangelio, debe de servirnos a nosotros para confrontar nuestra vida contra lo que podemos leer. Y al confrontarla, nosotros poder reflexionar, poder nosotros entrar en conflicto, como dice el estudio, acerca de nuestra propia naturaleza, acerca de nuestra propia persona. Y debe de sonar muy difícil preguntarme yo, preguntarnos cada uno de nosotros, no tanto ya si he traicionado o no a Jesús con mi vida. Quizás si a mí me preguntan, ¿lo quieres traicionar? Pues yo obviamente voy a decir que no. Pero lo habré ya traicionado, no tanto si lo hice o no, sino de qué manera he traicionado a mi Señor o al que yo digo que es mi Señor. Otra referencia que nosotros podemos encontrar a Judas en el Evangelio de Juan capítulo 13 es en el versículo 21. Cuando dice el Señor Jesucristo, habiendo dicho esto, dice la Escritura, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Me va a entregar. En el versículo 26 leemos, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En el versículo 27, otra referencia, leemos que después de haber comido, después de este bocado, dice la Escritura, Satanás entró en Judas. En el versículo 30 nosotros leemos, el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dice en el versículo 27 y después en el versículo 30 nosotros leemos que salió a traicionar, a dar noticia de dónde estaba y de qué manera podía ser aprendido. El Señor Jesucristo fue a decirles a aquellas personas que le habían dado algunas piezas de plata. Condenable, ¿verdad? Triste. Y oportunidad de arrepentimiento para cada uno de nosotros. Oportunidad de acogernos a la misericordia del Señor y decir, Señor, no permitas que yo niegue tu nombre. Hay muchas maneras de hacerlo. A cada día vemos maneras de negar con nuestra vida a nuestro Señor y Salvador. Pues estas son las referencias, ¿verdad?, que nos da el Evangelio acerca de esta figura, esta persona de Judas Iscariote. Nosotros podemos leer, dice el estudio, cómo el Señor
Jesús se conmueve ante lo que está sucediendo. Jesús se conmueve, como hemos visto, ¿verdad? En medio de todos estos eventos que Él vive, porque está cerca la hora de su sacrificio. Más adelante los evangelios nos narran a nosotros cómo al irse a orar, viviendo Jesucristo este momento tan difícil, vemos cómo estando orando y el sudor, dice la escritura, era como gotas de sangre. Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén. La gente salió a recibirlo con muestras de alegría. Convive con sus discípulos, con sus amigos. Les enseña la manera de comportarse unos con otros. Y Jesús también anuncia su muerte. Jesús se conmueve de estas circunstancias y de esta situación que le toca vivir. Podemos leerlo allá en el versículo, los versículos 21 y 22. Y entonces vemos nosotros que ante la pregunta del discípulo amado, que le pregunta, Señor, ¿quién es? ¿De quién estás hablando? ¿Quién te va a traicionar? Entonces la respuesta de Jesucristo, nosotros podemos leerla siguiendo la lectura del Evangelio, y vemos allá en los versículos 26 y 27, Jesús responde y dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús sabía lo que a continuación había de ocurrir. Sabía qué persona lo había de traicionar. Jesús nos conoce a todos nosotros. Sabe la clase de personas que somos. Conoce la clase de persona que queremos ser. Pero más allá de las apariencias que tú y que yo podamos vivir diariamente, de las formas a las cuales nosotros vivimos, convivimos en la iglesia, vivimos en la familia, el Señor nos conoce íntimamente. Dice la Escritura que Él por nombre nos llama. Específicamente nos llama. Sabía que Judas lo había de traicionar. ¿Qué sabrá de mí? ¿Qué sabrá de cada uno de nosotros? Y nosotros aquí podemos notar, dice, nos señala el estudio, la manera en que el enemigo trabaja. ¿Cómo trabaja nuestro enemigo? Dice el estudio. Bueno, en primer lugar, pone sus intenciones en el corazón de las personas. Es decir, en la voluntad de las personas, en la mente. Siembra la duda, siembra la manera desordenada de vivir y entra en las personas. Es decir, que cuando nosotros damos lugar al diablo, como dice la Escritura y de manera que nos recomienda que no lo hagamos, pues entonces nosotros somos unos títeres en las manos del enemigo. También conduce a las personas a realizar lo que está propuesto. Nosotros hemos aprendido cómo hay varias maneras en que el ser humano comete pecado. Una de ellas es por negligencia, tal vez, resbalar. Pero otra de ellas es a propósito, ignorando lo que sabe acerca de las consecuencias del pecado. Las personas nos obstinamos o se obstinan en realizar esa tarea aunque sepamos que hay destrucción. Por eso nosotros necesitamos la ayuda del Padre para poder transitar en medio de todas estas dificultades y tentaciones. Y posteriormente el enemigo destruye al que le sirvió. Acaba con su vida, acaba con su
felicidad. El salmista nos decía, devuélveme el gozo de la salvación. Porque podemos seguir siendo salvos según lo dice la Escritura, pero no nos gozamos en la vida en Cristo. En medio de toda esta circunstancia triste e impactante, Jesús recalca cuál es el papel que deben de tomar, cuál es la misión que cada uno de sus hijos debemos de tomar. Y lo expresa como un mandamiento. Y tú sabes que un mandamiento es algo que se tiene que cumplir. Que si no lo cumplimos, bueno, hay consecuencias. Y el mandamiento que el Señor Jesús dice a sus discípulos, nos dice a ti y a mí, versículo 34, capítulo 13, Evangelio de Juan, ámense unos a otros. ¿Cómo? Pues de la manera en que yo los he amado a ustedes, así también ámense unos a otros. Es difícil entender que una persona hable de estas circunstancias sabiendo que va a ser traicionado, sabiendo la manera en que va a sufrir, conociendo la muerte que le espera. El apóstol Pablo habla de que Jesucristo menospreció el oprobio. ¿Recuerdas? Haya pues en ustedes esa manera de actuar, de vivir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué es oprobio? Bueno, pues una vergüenza pública. Si a veces nosotros nos ocultamos, ¿verdad? No queremos, cuando nos sentimos avergonzados, no queremos que la gente se dé cuenta de que pasamos por momentos vergonzosos. Bueno, pues Jesús soportó el oprobio, es decir, el avergonzamiento público. Y sabiendo él a lo que se iba a enfrentar, él nos recuerda, esto es lo que yo te mando. Ama de la manera en que yo he amado, te he amado a ti. De nuevo, nosotros nos esforzamos en esto y quizás nos sea más fácil amar a quienes nos aman, saludar a quienes nos saludan. Pero ¿qué hay de los que están más alejados de nosotros? De aquellos, y ya no pensamos en el pecador, ¿verdad? Que vive en un pecado ostentoso, ¿verdad? Y triste en la sociedad. Pensemos en aquellos que no están cerca de nosotros en la congregación, que no son de nuestro grupito. O en aquellos en los cuales nosotros argumentamos que tenemos por ahí alguna justificación para no amar a la persona. El mandamiento es claro para mí, hermanos. Más adelante, en una de sus cartas, en la primera epístola, Juan, capítulo 3, versículo 16, nos recuerda cuándo y cómo nosotros conocimos el amor, el único y verdadero amor. Y nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, es decir, el Señor Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hemos estudiado, hemos aprendido que el amor no puede ocultarse. No podemos hablar de un amor teórico. El amor se practica en la congregación, el amor se practica con mi prójimo, el amor se pone en práctica con aquellos que conviven conmigo. No podemos ser como se titulaba aquella película de, ¿qué sería? Hace 20 años, que
que hablaba de un cristiano de la secreta. ¿Viste la película? Bueno, no sé si por ahí esté todavía, pero nosotros veíamos que ahí, ¿verdad? De alguna manera se representaba esta circunstancia, que el amor no puede ocultarse. Es evidente, surge a la luz, rompe de las cadenas que lo ocultan. Dios ha mostrado su amor para conmigo, para contigo, para con nosotros, en que, no importándole nuestra condición, Él vino a morir por nosotros. Ya nos conocía. Así como Él ya sabía que alguien lo había de entregar y quién lo había de entregar, pues Él ya sabía de nuestra condición, Él sabe quiénes somos. Y aún así, quiso morir. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces nosotros cuando sabemos las circunstancias o el tipo de personas que vamos a tratar, decimos, mejor ahí ni me meto. Bueno, Jesús no optó por esa solución. El amor de Dios, hermanos, sabemos, hemos aprendido, es compasivo. Jesús se compadeció de nosotros, entendió nuestra circunstancia, nuestra personalidad y vivió esa circunstancia. Fue compasivo. El amor de Dios es de gracia y de perdón. El amor de Dios es de entrega. Es decir, fíjense cómo todo esto es algo que no puede manejarse mentalmente únicamente, sino que tiene evidencias concretas y reales en la vida diaria de las personas, en esa vida renacida, en esa nueva vida en Cristo. Compasión, gracia y perdón y entrega. En este mismo capítulo 13 del Evangelio de Juan que estamos estudiando, Jesús nos da esa identidad de los hijos de Dios. Más allá de lo que nosotros podemos decir que practicamos o vivimos o hacemos o somos activos, nos habla de la característica única que tienen los hijos de Dios, que debemos tener nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto es claro y contundente y no deja lugar a dudas. Si yo levanto la mano y yo digo yo soy hijo de Dios, pero a unos los amo y a otros no los amo, a unos los quiero y a otros no los quiero tanto, algo me falta. Debo de acercarme al Señor Jesucristo. Más allá de lo que digan mis títulos teológicos, académicos, morales, en la estructura de la iglesia, en mi participación en la liturgia eclesial, más allá de todo esto, yo voy a ser conocido por todo el mundo que soy discípulo de Jesucristo por la manera en que me relaciono con las demás personas. Esa es la identidad que nos da Jesús como hijos de Dios. Y debemos estar gozosos y agradecidos porque Él nos da la identidad central y básica para el desarrollo de la vida de las personas, la vida interior, la que vale, la que supera todas las apariencias. En esto van a conocer que tú y yo somos discípulos de Jesucristo, si nos amamos, si tenemos amor unos con otros. Es importante estudiar, es importante acudir al seminario, al instituto bíblico,
Es importante tener un buen trabajo, un buen nivel económico y social. Es importante, claro que sí. Pero la identidad de los hijos y los discípulos de Jesucristo reside aquí. El mandamiento es claro: ámense. Y ese amor es lo que nos da la identidad. Dice la palabra del Señor: mira qué amor nos ha dado al Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Pero una vez que te conozcan a ti, por el amor de Jesucristo, entonces van a poder unirse a glorificar el nombre del Padre contigo, con cada uno de nosotros, con su iglesia. ¿Qué aplicaciones podemos tomar? Nos dice, para concluir este estudio. Bueno, vemos aquí, ¿verdad?, que dice nuestro hermano Daniel Casillas, él apunta en estas aplicaciones que Judas Iscariote se dejó utilizar por Satanás para traicionar al Señor Jesucristo. Primeramente, como ya lo vimos, Satanás sembró en él la semilla de la traición. Después, Satanás entró en el corazón de Judas y posteriormente Judas traicionó al Señor y después se ahorcó. Nadie más murió en una cruz para darnos salvación, solamente el Señor Jesucristo. Y Él nos da este legado, este nuevo mandamiento para obedecer, porque así son los mandamientos, se tienen que obedecer, que nos amemos unos a otros de la manera en que Él nos amó. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Debemos estar contentos, agradecidos, porque podemos confrontar nuestra vida con la Escritura, con la santa palabra de Dios. Sigamos estudiando, escudriñando la Escritura y pidiéndole al Señor que nos permita ser obedientes a lo que ahí podemos leer. Y como han dicho varios hermanos, que más que creer en Jesús, en Dios, le creamos a Él y actuemos en consecuencia. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos conmueve, porque nos sacude, porque podemos acercarnos, Señor, a tu palabra y confrontar nuestra vida para saber lo que tú quieres para nosotros. Y te damos muchas gracias, Señor, porque si bien es cierto que esta confrontación con tu palabra, este examen es difícil de realizar, busca restituirnos, busca que nos gocemos en tu vida. Por eso estamos agradecidos y alabamos tu nombre, Padre. Padre, perdona nuestras faltas, sé con cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestra iglesia. Bendice al pastor de nuestra congregación, al hermano Samuel. Cuídanos a todos, Señor. Tú sabes, estamos en tus manos y estamos agradecidos por eso. Y gracias, Señor, por tu cuidado y por tu compañía. Líbranos del mal, Señor, y permite que siempre nos gocemos en tu palabra, en vivirla, en cumplirla. Gracias, Señor, por todo. Te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Y bueno, pues Dios mediante por aquí estaremos de nuevo aprendiendo, estudiando, repasando una lección más de esta serie llamada Las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga a todos.